Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio formal a la última tertulia de esta temporada en la que nos hemos sumado con esta actividad para celebrar los 30 años de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica aquí en Cochabamba. Hoy día tenemos el agrado de poder hablar la ciudad de La Paz. Esta actividad ha sido coordinada con el profesor Alfonso Alarcón y sus estudiantes del taller de Educomunicación. También otros profesores se han sumado. Está Paola con sus estudiantes del taller de Expresión y Facilitación, Carola Centeno con algunos de sus estudiantes de Análisis Transdisciplinario y algunos de mis estudiantes de la asignatura de Proyectos. A todos, la cordial bienvenida a esta actividad con la que vamos cerrando los festejos de los 30 años de estas 2 semanas que se planificaron varias actividades, y lo cual nos ha alegrado, porque es una buena forma de impulsar por unos próximos 30 años más. Bienvenido René, bienvenido Alfonso, bienvenidos los demás participantes. Quiero simplemente comenzar, aparte de dar la bienvenida, comentando un poco cuál es la dinámica de esta actividad. Las que buscan ser esto, un espacio abierto de diálogo en el cual podamos reunirnos en torno a un tema de interés, y el tema que hoy nos congrega es la propuesta que se ha realizado desde el trabajo del profesor Ceballos, ¿no? Que nos plantea reflexionar sobre lo que él ha llamado las capacidades mediáticas de la juventud en Bolivia, a partir de una propuesta de reflexión sobre las competencias mediáticas. En este tiempo hemos visto varias propuestas en torno a lo que es una competencia comunicativa, una competencia digital, otro tipo de competencias. Y en este caso, el profesor René Ceballos nos plantea reflexionar sobre lo que es la competencia mediática a partir de una propuesta de Pérez Tornero y Baris, ¿cierto?, que nos habla sobre la importancia de mirar el acceso y el uso, la comprensión crítica, la competencia comunicativa y la producción creativa que puede generarse a partir del acceso a las tecnologías, a lo que también René ha sumado otras miradas en esta reflexión. La dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a básicamente escuchar por los próximos 20 a 30 minutos al profesor René colocar el tema. Y luego lo que más interesa de la tertulia es que podamos abrir el espacio para el diálogo, para el intercambio, para las preguntas, para la reflexión conjunta. Y para ello vamos a pedir a todos que vayamos en su momento haciendo una solicitud de participación a través del chat. Así vamos a poder levantar un orden de participación. Pero lo ideal, más allá de que escriban su consulta en el chat, es que cuando tomen la palabra, activen su cámara para que todos podamos ver con quién estamos hablando y hagan su participación directamente, y así el profesor René Ceballos puede también ir conociendo con quiénes a compartir hoy en la mañana. Entonces, para arrancar formalmente, quiero simplemente dar algunos datos del currículum de René Ceballos. Esto es un resumen de lo que él ha hecho en todo este tiempo de su trabajo profesional. René Ceballos es doctor, ha doctorado del programa en educación en la sociedad multicultural en España, en la Universidad de Huelva, donde también ha realizado una maestría en comunicación y educación audiovisual. También tiene una maestría en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialización en periodismo de la Universidad de Navarra
Y René Ceballos es exalumno de la Universidad Católica en la Regional de La Paz, donde él ha hecho su licenciatura en comunicación. En su experiencia profesional, destaca sobre todo su participación por una buena cantidad de años, ¿no, René? En lo que ha sido la Red de Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL, donde él ha estado de responsable nacional de formación y capacitación y luego como director nacional de la red ERBOL. Ha sido gerente de formación, ciudadanía y comunicación de la Fundación UNIR, coordinador del proyecto de Derecho a la Información y Comunicación de Jóvenes de La Paz, un proyecto de la cooperación holandesa, y también ha sido coordinador del proyecto de comunicación educativa en lenguas originarias con la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha producido varios textos y entre ellos el que hoy nos congrega para dialogar, para compartir esta mañana sobre las competencias, las capacidades mediáticas de la juventud en Bolivia. Bienvenido, René. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por sumarte a la celebración de los 30 años de la carrera de comunicación en Cochabamba. Y pues te dejo los micrófonos para que nos dirijas la palabra. Gracias. Yo soy docente de la Universidad Católica también hace muchos años en La Paz y he conocido un poco por comentarios, por algunas visitas que yo hacía a Cochabamba, cómo nació esta experiencia de la Universidad Católica en Cochabamba, ¿no? Primero como por unas situaciones que se presentaron al inicio con una infraestructura menor y poco a poco fue agrandándose y hasta que hoy en día es lo que es, ¿no? La Universidad Católica en Cochabamba y la carrera de comunicación. Así que soy parte de la familia y por eso me complace compartir este tiempo con todos ustedes. Lo que yo he hecho es preparar una presentación resumida de lo que es un tema que en otros países, en Europa, en Norteamérica, está siendo muy abordado porque contempla la presencia, la participación pública de los ciudadanos. Y en Bolivia diría que es muy poca la atención que se le ha prestado a este tema. Sin embargo, paradójicamente, en estos días, en este tiempo de cuarentena, yo diría que ha sido un tema que sin esos conceptos se ha desarrollado ampliamente. Es decir, los ciudadanos han desarrollado vertiginosamente, diría yo, una serie de capacidades mediáticas de manera increíble, ¿no? Papás que tienen que volverse los profesores de sus hijos, profesores que tienen que capacitarse en recursos virtuales, estudiantes de pregrado y de colegio que nunca han tenido esa experiencia de la educación a distancia, que ahora tienen que involucrarse. Es decir, ha habido como una explosión en todo el mundo, yo diría, porque tengo contacto con colegas de otros países y es parecida a la situación. Entonces, esto de las competencias mediáticas, que son las capacidades de los ciudadanos, tiene en este tiempo una expresión amplísima, ¿no? Una explosión de necesidad y de desarrollo de capacidades de los ciudadanos. Cosa que en la teoría que yo voy a compartir con ustedes, se dice que es muy importante, ¿no? Pero no se lo hacía con esa intensidad. Se veía la necesidad, pero no se lo hacía. Y de pronto, por las circunstancias, ahora se desarrolla, ¿no? Yo tengo una pequeña presentación de algunas láminas donde voy a compartir unas ideas. Espero que... Aquí tengo la presentación, por favor. Bien, las competencias mediáticas, permítame un minuto. Las competencias mediáticas de los ciudadanos, como decía hace un momento, son las capacidades
respecto a los medios y las tecnologías de comunicación que se dice deberían enriquecerse en los ciudadanos, ¿sí? Son las capacidades que los ciudadanos actualmente en el siglo XXI necesitan para distintos propósitos. Se utiliza la palabra competencias en el sentido de capacidades, ¿no? De las capacidades de los ciudadanos. Y como les decía, para un poquito graficar de lo que voy a hablar, este tiempo es un ejemplo de cómo los ciudadanos, muchos ciudadanos han incrementado sus capacidades mediáticas. Voy a intentar adelantar. Bien, hay un antecedente en este tema y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se indica de manera textual: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Generalmente se le da alta importancia hasta esta parte, a este artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, pero no se le da importancia al resto del artículo. Dice, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, ¿no? Esta segunda parte del artículo, donde dice el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, se anota como una parte del documento muy importante que tiene que ver con esto de las capacidades y de las competencias mediáticas. En este artículo se da a entender que no solamente el ciudadano tiene el derecho a la expresión y a la opinión, como generalmente se dice con mucho énfasis y con razón además, sino tiene también el derecho de investigar y recibir informaciones y de difundirlas, ¿no? Entonces, profundiza un poco más el derecho que tiene el ciudadano respecto a este tema de la información. Pero además el artículo muestra un ciudadano activo, potencialmente activo en el tema comunicacional, en el tema informativo. Recordemos que la Declaración Universal ha sido hecha en 1948, es decir, hace varias décadas, y ya se avisoraba este sentido de un ciudadano más activo en el campo de la comunicación y de la información. Posteriormente en América, en 1969, está la Declaración Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de Costa Rica, donde el artículo 13 para América Latina y el Caribe también enfatiza en esta visión que se tiene de los ciudadanos latinoamericanos respecto a esta, no solamente actitud pasiva frente a la comunicación, sino una actitud activa frente a la comunicación. El artículo 13 del Pacto de Costa Rica enfatiza en ello. Pero ¿cuál es más propiamente el antecedente histórico del tratamiento de este tema de las competencias mediáticas, capacidades mediáticas de los ciudadanos? Es el año 1982, cuando en Alemania se realiza el primer simposio que se denomina Enseñanza de los Medios. Este simposio ha sido organizado por la UNESCO, que es el organismo más importante del mundo que está tratando hace muchos años este tema y lo está impulsando. Y en aquel entonces, 1982, también hace varias décadas, la Declaración de Grunwald de Alemania indica, entre otras ideas, las que yo he anotado. Identifica que los niños pasan más tiempo frente al televisor que en la escuela, que ya es una preocupación. Posteriormente, el documento dice, los medios tienen fuerte influencia en la cultura y en la participación. Se identifica ya la influencia de los medios. La tercera idea que anoté dice, la escuela, la familia, las autoridades, los educadores comparten la responsabilidad de preparar a los jóvenes para vivir en un mundo dominado por las imágenes, las palabras y los sonidos. Es decir, en 1982 la UNESCO ya identificaba el problema, ya identificaba la situación y hacía una demanda porque
diferentes instancias de la sociedad sean responsables del tema, porque es muy interesante la expresión, porque los jóvenes van a vivir en un mundo dominado por las imágenes, las palabras y los sonidos. Y finalmente se dice, se avisora mayor presencia de los medios y las tecnologías y en el futuro, y no se está haciendo nada en la educación de los ciudadanos. Es decir, ya se tiene un diagnóstico en 1982 de lo que estaba sucediendo, ¿no? En épocas en que obviamente Internet y las tecnologías no estaban presentes, pero sí la televisión ya había asumido mucha importancia. Esta declaración, después de identificar el diagnóstico de lo que estaba pasando, también propone hacia futuro algunas líneas de trabajo de lo que se debería hacer, ¿no? Y algunas ideas importantes yo las he anotado. Primero, lo que propone la Declaración de 1982 es impulsar programas desde la formación preescolar, o sea, ya se veía la importancia de la formación, desde la formación preescolar, para promover la conciencia crítica respecto al contenido de los medios. Para ellos era muy importante este eje, la conciencia crítica, que seguramente nosotros como comunicadores en diferentes momentos lo hemos visto como importante, pero también para el uso de los medios para la expresión creadora y participación activa. Es decir, ya se visualizaba que no solamente el ciudadano era un receptor, que había que promover su conciencia crítica, sino que debería aprender respecto a los medios para su expresión creadora, como dice, de manera textual, y su participación activa. Ya había como, a veces sabiamente, ya había esta proyección de lo que podía ocurrir y de lo que está ocurriendo. Posteriormente se indica que es importante formar a los profesores en el tema. De hecho, la UNESCO ha creado un currículum de formación de profesores en este tema hace 10 años y que ahora este tiempo está en revisión. Y un poco me he enterado porque un poco estoy adentrado un poco en el tema, pero además porque justamente este tiempo estamos haciendo un trabajo con profesores de algunos países respecto a este currículum de la UNESCO de formación de profesores en el tema. Una tercera idea que anoté es que esta declaración dice hay que incentivar la investigación sobre la educación relativa a los medios de comunicación. Es decir, que se está haciendo trabajos en diferentes lugares del mundo y es necesario, desde ese entonces se decía, hacer investigaciones sobre este tema, ¿no? Y finalmente se llama a fomentar la cooperación internacional en esta temática. De hecho, la UNESCO, después de esta reunión de 1982, ha hecho otras reuniones, otros simposios, y un organismo que también ha trabajado mucho y un poco lo he estudiado es la Unión Europea, que tiene lineamientos claros en este tema para los países de la Unión Europea. Ahora bien, en la historia, en el proceso de construcción conceptual y práctica de estas capacidades ciudadanas respecto a los medios y las tecnologías, han aparecido diferentes conceptos. Uno que ha estado vigente muchos años es la competencia audiovisual. La competencia audiovisual, referida sobre todo a la televisión. En el momento histórico en que la televisión ha tenido su gran auge, de hecho, sigue siendo muy importante, lo que prevalecía en los documentos y en las reuniones era hablar más que todo de la competencia audiovisual. La competencia audiovisual entendida como, un poco veíamos, como la recepción crítica de la televisión en este caso, pero también como el aprovechamiento de la televisión para la ciudadanía. Actualmente se sigue hablando, hay gente que sigue haciendo, conozco una persona que está haciendo una tesis de doctorado exclusivamente sobre competencia audiovisual, porque quiere enfocarse en eso, en la televisión, ¿no? Y es muy válido. Hoy en día ya la televisión también es digital, pero es muy válido que se haga esta investigación y se está haciendo. No está hablando de competencia mediática, está hablando sobre todo en su marco teórico de la competencia audiovisual. Posteriormente, con la aparición de las tecnologías, surge con fuerza la expresión competencia digital, ¿no? La competencia digital es todo el proceso de
tratamiento de la información que una persona desarrolla con las nuevas tecnologías. Por eso yo puse, prioriza el acceso, el procesamiento, la elaboración y difusión de información por medios digitales. Aquí de lo que se trata es de que el ciudadano se ve de esa manera, debe tener estas capacidades. No solamente ya capacidades respecto a la televisión o al audiovisual, sino capacidades en el campo digital. Hace unos días yo di una tarea a los estudiantes sobre que averigüen lo que puedan y comparen en un análisis comparativo a Martin Luther King, Nelson Mandela y Gandhi, 3 personas que han luchado por los derechos humanos. Entonces, imaginándonos ese ejemplo, los estudiantes tienen que acceder a la información, buscarla, procesar la información, elaborar un documento y difundir el documento que hayan elaborado, ¿no? Todo por medios digitales. Entonces, con ese ejemplo, les resumo lo que encierra esto de la competencia digital, ¿sí? Es ese proceso que sigue una persona cuando trabaja lo digital. Y hay mucha gente, evidentemente, que no tiene estas capacidades, ¿no? Que no tiene estas potencialidades, por diferentes razones. Entonces no puede hacer todo ese procesamiento de la información y no tiene, por lo tanto, esta competencia llamada digital. Otra denominación muy importante a nivel internacional es la de la UNESCO. La UNESCO llama a toda su propuesta de formación alfabetización mediática e informacional, la AMI en español, que son las capacidades, y aquí divide la UNESCO en 2 ámbitos, como se verá en el nombre. Dice alfabetización mediática, se refiere a los medios de comunicación, y la informacional. A ellos les preocupa mucho, por ejemplo, la formación de los ciudadanos respecto al uso de bibliotecas, el acceso a archivos de documentación. Entonces a esto lo llama informacional, lo divide, la alfabetización de los medios de comunicación y del manejo de la información. Y aquí inserta, como ustedes verán, un término muy usado dentro de este campo, la alfabetización, ¿no? Se ve que los ciudadanos que no tienen capacidades digitales, capacidades mediáticas, serían como analfabetos, no saben. Por eso es que traspasan esta palabra para llamarla alfabetización mediática, ¿no? Es decir, como que la educación, la formación en el campo mediático e informacional. La UNESCO, como les decía hace un momento, sigue trabajando en el tema y sigue con este enfoque en mediático e informacional. Y finalmente viene la competencia mediática. La competencia mediática es como aquella que engloba al resto de competencias. Se dice que la competencia mediática es la que engloba, y dentro de la competencia mediática pueden ubicarse una serie de competencias, pero la competencia mediática con esa expresión es la que englobaría las capacidades de los ciudadanos respecto a los medios y las tecnologías de información y de comunicación. Yo he utilizado en el trabajo que les he compartido, en el artículo que les he compartido para hacer la investigación, como lo mencionaba Carlos, el enfoque teórico de Pérez Tornero y Baris, ¿no? 2 profesores que trabajan en Europa. Uno de ellos es director del área de comunicación, de ciencias de la información, Pérez Tornero, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien es parte de un grupo de la Unión Europea que trabaja este tema, porque hay diferentes especialistas en diferentes áreas y uno de ellos es él, ¿no? Me ha parecido a mí este esquema un poco más incluso didáctico para explicar qué competencias o qué capacidades, qué dimensiones tiene la competencia mediática. ¿De qué estamos hablando, en otras palabras? Bien, el primer aspecto del que se habla es del acceso. Estos autores entienden el acceso como la disponibilidad que tienen los seres humanos respecto, en este caso actual, a las tecnologías, sobre todo, y a los medios de comunicación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en muchos lugares rurales de Bolivia no hay acceso a medios y tecnologías. Hace pocos años yo estuve en lugares rurales de La Paz y solamente tenían 2 canales de televisión que recibían, no había cable,
había muy mal servicio de internet, una cabina de internet costaba 6, 7 bolivianos la hora en la calle, ¿no es cierto? Una de esas cabinas. Entonces el acceso sabemos que es muy limitado, especialmente en países como América Latina. Cada vez se está ampliando más esto y eso es necesario y es adecuado, ¿no? Yo entendí en la investigación el acceso como el acceder, el aprender a acceder a los medios en el aspecto más técnico. Por ejemplo, el de acceder, prender un celular, saber entrar a un celular, saber prender un televisor, manejar el control de un televisor, es decir, lo básico para acceder, ¿no? La computadora misma, cómo prender, cómo entrar a la computadora, cómo acceder. Yo lo operacionalicé de esa forma en la investigación y me sirvió mucho, ¿no? Y también no era malo operacionalizarlo así. Pero creo que una dimensión o capacidad dentro de la competencia mediática es que las personas sepan esta parte operativa, de entrar, de acceder, de prender, ¿no? El equipo que tienen. Es un poco a veces anecdótico que ha habido personas a las que les han regalado un excelente celular moderno o una tablet y ni siquiera saben encenderla e ingresar, ¿no? Entonces yo decía, el acceso lo voy a entender como eso, como esa parte básica de entrar, de acceder para poder usar el equipo. Esta es una capacidad que creo importante desarrollarla y seguramente muchos la desarrollan en los talleres, capacitaciones que dan a gente, por ejemplo, adulta mayor o a niños, ¿no? El segundo aspecto es el uso. ¿A qué se refiere el uso? El uso es más que todo el estar como usuarios de los medios de comunicación masiva o de las nuevas tecnologías. Ser usuario significa entrar, ver qué hay, eh, un poco grabar algún archivo, bajar, elaborar un documento, ¿no? Estamos como usuarios en aquel tiempo de la web que no era 2.0. Era la web donde éramos más usuarios, entrábamos, hacíamos algún trabajo, elaborábamos algún correo electrónico, elaborábamos cartas, imprimíamos, etcétera, etcétera. Lo que seguimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que entra al YouTube, que puede entrar, que puede navegar, que puede bajar algún video, ver, escuchar música, etcétera, etcétera. Estamos siendo usuarios, receptores un poco de los medios y las tecnologías. Entonces, estas capacidades también son muy importantes para el ciudadano. Esto de poder usar las tecnologías en ese sentido. La tercera capacidad que sería parte de la competencia mediática es la comprensión crítica, ¿no? Ya hemos hablado un poco, la comprensión crítica es justamente estar frente a los medios, a las tecnologías y comprender críticamente sus contenidos, los contenidos. Aquí dos ejemplos claros. Se dice mucho que a los adolescentes les engañan por las tecnologías, ¿no? Con este tema de los secuestros, con este tema del tráfico de personas. Entonces, los adolescentes, se dice, tienen que desarrollar un sentido crítico más alto cuando usan redes sociales, por ejemplo. Y el otro es todo de las noticias falsas, que hoy en día están muy, muy en boga. Las noticias falsas son aquellas que nos engañan. Como ciudadanos, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando una noticia es falsa? Entonces hay que desarrollar, se dice, el sentido crítico ante los contenidos de los medios de comunicación. Y era muy clásico, me acuerdo en mi época de universidad, los ejercicios que nos hacían hacer de lectura crítica de publicidad, ¿no? De telenovelas, por ejemplo. Y es muy importante para el ciudadano darse cuenta lo que está detrás de lo que está viendo o con el contenido, con el mensaje que está interactuando. Posteriormente, ya vienen dos otras capacidades que son muy importantes para los ciudadanos. El crear, ¿no? El crear, la creatividad ya con los medios y las tecnologías. Esto ya no solamente muestra un ciudadano usuario, receptor, sino un ciudadano creador, ¿no? Y la creatividad es muy importante. Y aquí en la investigación que hice con estudiantes universitarios les pregunté qué cosas creaban, qué cosas compartían. Y para mi sorpresa, por ejemplo, muchos de ellos, la gran mayoría, no conocía el PowerPoint, no conocía su manejo, que es una presentación,
¿no? De cómo hacer una presentación audiovisual. Y hoy en día hay otros recursos para hacer presentaciones. Ese es, por ejemplo, un caso de crear algo, crear un mensaje, crear un contenido, y es una etapa de creación, y el PowerPoint es un ejemplo, ¿no es cierto? Sencillo. Pero pueden haber otros ejemplos. Los expertos en hacer memes, por ejemplo, hoy en día, los que saben hacer videos, los que pueden tener su página web o un blog, ¿no es cierto? Los que saben crear estos mensajes. Ya están un paso más adelante, ¿no? Y es muy importante esta capacidad, se dice hoy en día, porque ya estamos en el mundo audiovisual y el lenguaje que usamos es otro. Y está la quinta capacidad marcada por estos autores, que es la de comunicar. No solo me basta crear, sino comunicar. Es decir, difundir, divulgar los mensajes que yo hago, divulgar para los demás, con carácter público, incluso muchas veces, ¿no? Que los demás se enteren, que yo pueda tener incluso cierta incidencia en lo que estoy haciendo gracias a mi conocimiento, mi manejo de las nuevas tecnologías, en este caso, por ejemplo. Entonces, mucha gente que crea mensajes y que comparte con los demás puede llegar a tener un cierto nivel de poder público, ¿no? Y esto es muy importante hoy en día, muy importante. Entonces, los ciudadanos que tienen la capacidad de crear y de comunicar, evidentemente van a tener un poco más de protagonismo. En síntesis, se ve al ciudadano con estas capacidades más, entre comillas, completo, un ciudadano activo en el mundo mediático. Y esto es lo que me parece importante. Tradicionalmente nosotros, yo al trabajar en Herbol muchos años, yo sé que muchas veces desde los medios se ve a los ciudadanos como los receptores, nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros lectores. Y en los estudios de writing se los ve a los ciudadanos como números, ¿no? Tal cantidad nos escucha, nos sigue, etc. En esta mirada de las competencias se los ve como seres humanos, como personas, como ciudadanos que tienen el derecho de manejar todos los recursos comunicacionales para su bienestar, ¿no? Y para tener esta participación pública que al final, se dice en los documentos, fortalece mucho la democracia. ¿Qué otros aspectos, a mi entender, deberían tener los ciudadanos en sus capacidades mediáticas? Por ejemplo, conocer el contexto mediático de donde vivimos. En la investigación que yo hice preguntaba si la gente sabía cuántas personas tenían acceso a las redes sociales en Bolivia, cuántas conexiones había de internet, de celular. Y muchas veces no sabemos el contexto mediático en el que vivimos. Las redes de televisión, a quiénes pertenecen, qué alcance tienen, ¿no? Cómo se maneja comercialmente, quiénes son sus propietarios. No tenemos muchas veces esa información y me parece importante. Luego, los ciudadanos deberían saber algunos avances mediáticos y tecnológicos que se dan continuamente en el mundo. Debería tenerse siempre una preocupación por ello. No es algo central quizá para muchos, pero aprendiendo un poco los avances, uno se va dando cuenta que pueden ser muy enriquecedores. Luego, los ciudadanos también deberían conocer algunas normas éticas y legales que tienen que ver con el campo mediático. Por ejemplo, la Constitución política nuestra acepta ya el derecho a la información y la comunicación que tiene que ver con los ciudadanos, y los ciudadanos no conocen esto. Por ejemplo, también me parecería interesante que los ciudadanos conozcan los principios éticos, los códigos de ética de los periodistas. ¿Para qué? Para analizar más críticamente el trabajo que hacen los medios de comunicación. Yo preguntaba en mi investigación si conocían el código de ética de las organizaciones de prensa, donde los ciudadanos, está claro, pueden ir a quejarse, pueden presentar reclamos ante los medios de comunicación, pero no lo saben. Entonces, otra capacidad interesante sería desarrollar estos saberes en los ciudadanos. Y finalmente anotaba como una capacidad siempre realizar una autoevaluación crítica de nuestras capacidades mediáticas. Yo trabajo en el tema, pero no soy experto en tecnologías, y también tengo una autocrítica al respecto, y sé que debo aprender lo necesario, por lo menos, para desenvolverme en ciertas actividades. La competencia mediática, ¿en qué contribuye en última instancia? No solamente es un tema instrumental, ¿no? Sino, como ya anticipaba un poco, es más profunda la mirada. Yo anotaba aquí algunos aspectos en que las competencias mediáticas pueden fortalecer al ciudadano. Primero, ayudan a ejercer el derecho a la comunicación. Si no sé manejar tecnologías, medios,
mi comunicación es más limitada. Si sé este derecho a la comunicación, lo voy a ejercer más plenamente. Posteriormente, el derecho a la información. Un ciudadano que sabe manejar mejor, con más propiedad los medios, las tecnologías, se va a informar, va a tener más probabilidades de informarse más y mejor, ¿no? Un ciudadano que sabe entrar, por ejemplo, a los periódicos digitales, que tiene agencias de noticias, que sabe dónde entrar, dónde averiguar, absolutamente va a entrar a esos sitios y va a averiguar, ¿no? Alguna norma municipal, por ejemplo, alguna ley que ha promulgado algún municipio y que yo no lo conozco y que está en la web, yo puedo acceder a ello, buscarlo, encontrarlo, leerlo, compartirlo, etcétera, etcétera. Entonces, potencia mucho la información que yo puedo lograr y ustedes saben que la información es vital en la vida. Ayuda a la educación y este tiempo lo estamos viendo, ¿no? A ejercer el derecho a la educación. De hecho, se decía en un trabajo de estudiantes que me tocaba hacer que se ha vulnerado este derecho con la pandemia, porque no es lo habitual, no vamos a clases, no vamos al colegio, a la escuela, pero al mismo tiempo se ha potenciado ese derecho con el uso de las tecnologías, ¿sí? Entonces ayuda mucho en el día a día a la educación y realmente todos los contenidos que podemos ver en la web son muy enriquecedores. Potencia la libertad de expresión, como ya lo decía, también el derecho a la participación pública de los ciudadanos. Importante esta visión más profunda de para qué sirven las competencias mediáticas. Estamos viendo en el mundo cómo se mueven diferentes organizaciones, grupos sociales con esta participación pública que tienen mediante las redes sociales. Potencia el ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía es como el desempeño que tenemos como ciudadanos en un determinado lugar y potencia evidentemente este ejercicio de nuestra ciudadanía. Y para mí es una ayuda también, puede ser una ayuda de lucha contra la pobreza, porque en lugares alejados, si se montan adecuados recursos tecnológicos, pero si la gente desarrolla sus capacidades mediáticas, con seguridad que va a ayudarse mucho y es un elemento para mí de lucha contra la pobreza, ¿no? En lugares alejados, porque la gente que puede comunicarse, informarse, educarse, expresarse, de hecho está saliendo de un lugar más cerrado, se está abriendo mucho más y eso es algo que al ser humano incluso emocionalmente le viene bien, ¿no es cierto? Finalmente, hablarles de este otro concepto en ese mismo sentido, de la ciudadanía mediática, que en pocas palabras es la participación y empoderamiento de la ciudadanía y de la democracia a partir del conocimiento y uso beneficioso de los medios y las tecnologías de información y comunicación. La ciudadanía mediática es un concepto que se lo ha trabajado desde hace unos 5 o 6 años. Se habla hoy en día mucho, ustedes han debido escuchar de ciudadanía intercultural, la ciudadanía ecológica, los ciudadanos debemos defender el medio ambiente, la ciudadanía intercultural, debemos ser capaces de interactuar con los demás, la ciudadanía cosmopolita, la ciudadanía educadora, ¿no es cierto? Una serie de apellidos para la ciudadanía y aquí también este concepto que tiene que ver con los medios, la ciudadanía mediática, ¿no? Que en pocas palabras es que los ciudadanos tienen el derecho a aprender, a conocer el uso de los medios y las tecnologías, lo que les llevaría a una participación, tener más protagonismo y un empoderamiento público. Bien, hasta aquí la exposición que he preparado, resumiendo algunas ideas, y ahora podíamos pasar, yo creo, Carlos, a la siguiente parte. Muchísimas gracias, René, por la presentación, por el respeto del tiempo. Estoy acá siempre pendiente de ello y ha sido por demás preciso. Agradezco y aprecio siempre esta tu precisión. Como iba diciendo a través del chat, recordarle a todos quienes están participando que ahora abrimos el espacio para esta interacción. La única solicitud por una cuestión de organización, de orden, es que vayan solicitando la palabra a través del chat, así levantamos una lista de participación. Y luego recordarles que quien tome la palabra, por favor, active su cámara, salvo que tenga alguna dificultad técnica para hacerlo, pero en lo posible la solicitamos para que el profesor Ceballos pueda conocer y conociendo con quienes está participando en esta mañana.
Entonces, entre las solicitudes que me van llegando al chat, tenemos en primer lugar la de Gabriel Fernández y luego Noelia Cortés. Entonces, podríamos comenzar con estas dos consultas y de ahí René responde. Y mientras tanto, vamos recibiendo otras solicitudes. Adelante, Gabriel, por favor. Buenos días, no sé si se escucha. Bueno, el tema de la cámara siempre tiene dificultades técnicas, pero bueno. Em, Escuchamos, Gabriel. Cuando he ido escuchando la presentación me he dado cuenta de que al principio se hablaba mucho de estudios que se han hecho en el extranjero y a partir de estudios que se han hecho por organismos internacionales en países distintos al nuestro, se han determinado ciertos problemas, como este que hablaba, ¿no? De que los niños jóvenes pasan más tiempo frente al televisor que en la escuela. Ahora, si bien este tema de los medios parece algo globalizado, yo me he dado cuenta que puede ser algo bastante regional en realidad, porque no es lo mismo un estudio en La Paz que un estudio en Cochabamba, que un estudio en Cochabamba en la zona rural, que un estudio en Cochabamba en la zona urbana, de la zona sur, de la zona norte, de la zona centro. Entonces, quisiera saber cómo se puede tratar de dirigir quizás las investigaciones internacionales y aplicarlas al tema regional, porque opino que no, muchos de los estudios que se hacen en el extranjero no son aplicables directamente a nuestro entorno por el hecho que decían, ¿no? Del acceso que tenemos, que nuestro acceso es menor, entonces obviamente las problemáticas van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo nosotros adaptamos los estudios que hay en otras partes a nuestro entorno? Gracias, Gabriel. Noelia, por favor. Claro que sí. Magister, buen día. Buenos días, señor René. Primeramente agradecerle por la charla que nos ha brindado. Realmente yo creo que es un tema actual en el cual estamos pudiendo vivir el mundo entero, yo creo. Mi pregunta, me adhiero a Gabriel, tal vez, en la declaración de Alemania, Simposio de Enseñanza de los Medios de 1982, uno de los puntos mencionados era formar a los profesores en el tema. La pregunta, ¿usted piensa que esta es una realidad cercana, una realidad lejana en el país o que se está viviendo? Gracias. Muchas gracias. René, por favor. Sí, yo les agradezco por las preguntas. A ver, yo respondería en el caso de la primera pregunta a Gabriel de la siguiente manera. Los criterios, las investigaciones, los avances, evidentemente tienen que adecuarse a las realidades. Europa no es lo mismo que Latinoamérica, evidentemente. Ni en Latinoamérica tenemos las mismas realidades. Las capacidades mediáticas de los ciudadanos, sin embargo, deben ser vistas para todos, absolutamente, ¿no? En Bolivia no existe todavía el servicio de Internet para todos, gratuito. Es muy difícil que lleguemos a eso. En otros países es un derecho. Es decir, las Naciones Unidas ya han definido que el acceso a Internet es un derecho humano, por si acaso. Es un derecho humano, se lo ve como un derecho humano, ¿sí? Ahora, un ejemplo que yo he tenido, un caso, voy respondiendo, Gabriel, por si acaso, no voy a desviar, solo que yo he tenido 2 años de trabajo con jóvenes bachilleres de colegios en un eje que yo he elegido de competencias mediáticas, que era analizar críticamente los noticieros. Entonces me he desplazado por algunas ciudades intermedias del Departamento de La Paz para trabajar con jóvenes. Ellos están en contacto con la televisión, tienen mucho contacto también con los informativos y analizando, un poco evaluando, veíamos que se podía trabajar ese tema, ¿no? Aparte de discutir en clases sobre las nuevas tecnologías y demás. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una persona que quiera trabajar, por ejemplo, con formación ciudadana en medios, puede elegir a partir de la realidad en que vive qué necesidades existirían importantes para ese grupo poblacional con el que quiere trabajar, ¿no? A partir de ello se hace primeramente un diagnóstico, una investigación de qué capacidades tienen esas personas con las que yo quiero trabajar. Por ejemplo, en Cochabamba se puede hacer un proyecto de desarrollo de capacidades ciudadanas, por ejemplo, por ponerle un nombre, con personas de zonas alejadas del centro,
Previamente yo hago como una investigación, como un diagnóstico de qué capacidades tendrían estas personas en el mundo mediático. Puedo tomar esos 5 ejes que he planteado de las capacidades o dimensiones. Y luego de eso, de evaluar, de diagnosticar, puedo hacer una propuesta de educación mediática para los ciudadanos para que les sirva para diferentes cosas en su vida, ¿no? Ese sería, poniéndolo en términos prácticos, un procedimiento. Es decir, la educación mediática, utilizando estos términos, educación, alfabetización mediática, no implica abordar todos los campos de las capacidades o dimensiones. Una persona puede elegir un campo, ¿no? Como yo he elegido con jóvenes, comprensión crítica de noticieros, de manejo de la información. Yo les hacía leer críticamente periódicos que llevaba de La Paz y hacíamos ejercicios de producción informativa de televisión con ellos para que se den cuenta cómo trabajan los periodistas, cómo procesan la información, ¿sí? En síntesis, Gabriel, sabemos que no se puede uniformar todos los estudios, las investigaciones, pero estos avances en este enfoque teórico y en esta propuesta de competencias mediáticas nos ayuda para trabajar en terrenos concretos. A mí me parecería muy lindo, por ejemplo, un aporte de comunicadores sociales que puedan formar a personas en diferentes campos de la comunicación, pero no solo de manera instrumental, sino con esa visión de fondo. ¿Para qué les sirve a esas personas esas capacidades, ¿no? Yo una vez me reuní con dirigentes de juntas vecinales y cuando estaba hablando yo de otro tema, surgió el tema de las tecnologías. Y, por ejemplo, los dirigentes decían, qué importante sería para nosotros capacitarnos más en esto. ¿Por qué? Porque los dirigentes tenemos que estar al tanto de las normas, de las leyes, tenemos que comunicarnos con los vecinos, tenemos que hacer una serie de cosas y no sabemos manejar mucho las tecnologías. Entonces, por ejemplo, esa es una capacidad mediática que la pueden desarrollar, pero que sirve para algo concreto en la vida, ¿no? De esa manera yo respondería, Gabriel, a tu inquietud, diciendo que evidentemente la teoría que a veces se hace en otros lados es distinta, pero hay que adecuarla a lo que vivimos. Hay que adecuarlo y hay que vivirlo y hay que trabajarlo de la manera concreta en el lugar donde vivimos, adecuar todo eso. Y reitero un poco el proceso. El proceso, actualmente una chica está haciendo un proyecto de grado en la UMSA, en el Alto, y está evaluando competencias mediáticas, capacidades mediáticas de los estudiantes de un instituto. Porque ella luego en su proyecto de grado se ha planteado ayudarles a que sepan manejar herramientas de educación a distancia en el instituto a los estudiantes. Entonces ahora está haciendo, yo le estoy apoyando, un diagnóstico de capacidades, ¿no? Que es la primera parte, ¿no? Pero ella ya está analizando el enfoque teórico de competencias mediáticas. De esa manera respondería, Gabriel. Luego, creo que fue Noelia quien me preguntó el tema de los profesores. Yo en la investigación que hice he podido constatar que los profesores de escuelas y de colegios no tienen mucha formación en comunicación. De hecho, yo he estudiado en un colegio fiscal en La Paz y algunos años, y cuando me lo piden, yo voy a dar algunas explicaciones sobre comunicación y periodismo, porque los mismos profesores dicen no tenemos formación en eso. Lo ideal es que hayan profesores que profundicen un poco estos conocimientos, capacidades, para enseñar a los estudiantes un poco más en las escuelas y colegios, ¿no? Ahí, evidentemente, en Bolivia no existe una propuesta clara. Lo que se les enseña a los profesores es recursos tecnológicos para sus materias. Por ejemplo, yo voy a enseñar matemáticas o biología, ¿qué aplicación puedo usar para enseñar eso? Hasta ahí llega la enseñanza de tecnologías para los profesores. Pero cuando un profesor, cuando analizamos con un profesor y discutimos sobre periodismo, por ejemplo, el procesamiento de la información, del periodismo y demás, no saben mucho los profesores, no saben de estos temas. Entonces, es un problema estructural. Por eso la UNESCO ha diseñado el currículum para profesores y ahora lo está volviendo a plantear para que en el mundo haya preocupación por formar a los profesores, a los educadores en el campo de la comunicación, porque hoy día se lo ve vital. Para el ciudadano europeo se lo ve muy importante para su desempeño el saber estas capacidades, ¿no? Yo tomo esa expresión, esa reflexión que hice al leer documentos de Europa, ellos lo ven como muy importante y está establecido desde la escuela, colegio, desarrollar estas capacidades en los ciudadanos. Así que, Noelia, yo te diría en pocas palabras, aquí estamos rezagados en eso.
muy rezagados. Por eso es que muchos jóvenes estudiantes y demás aprenden por su propia cuenta, ¿no? Pero lo lindo sería que aprendan también para informarse, para educarse mucho más el manejo de las tecnologías. Gracias, René. Sin duda es un tema que amerita seguir reflexionando, profundizando a partir de la consulta que hacía Gabriel. Precisamente por eso necesitamos ampliar los estudios en un país como el nuestro sobre una temática como el de las competencias mediáticas o el tema pendiente de la formación de los maestros y de la ciudadanía en general en un tema como este. Nuestros próximos dos participantes son el profesor Alfonso Alarcón y Yaslin Candia, estudiante de proyectos. Alfonso, voy a permitirme leer la pregunta de Yaslin, que me indica que no tiene el micrófono activo, y después te doy a ti la palabra para que hagas la consulta y de ahí René puede responder las dos participaciones. La consulta de Yaslin es muy puntual. Dice, ¿cuáles son los valores de la ciudadanía digital? ¿Cuáles son los valores de la ciudadanía digital? Ahora sí, Alfonso, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, René, agradecerte por esta presentación que es muy ilustrativa, viene muy a tiempo con la asignatura que estoy dictando, que es de comunicación, y que hay estudiantes también aquí de esa asignatura. En primer lugar, agradecerte, decirte que me ha gustado mucho la presentación que has hecho y que seguramente el video que va a salir de aquí lo vamos a difundir ampliamente también entre otros estudiantes de la carrera. La segunda cosa es, y lo que me anima un poco a comentarte una inquietud personal, es porque yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, pero en chiquito. Ya también tengo una maestría en Educación y Comunicación Audiovisual, que la he hecho en Europa, en Italia. Y también lo primero que he hecho al volver a Bolivia ha sido trabajar en radio, contrariamente a lo audiovisual y a lo multimedial, ¿no? Por la siguiente inquietud, y que tienen que ver un poco con la pregunta que han leído de los valores de la ciudadanía digital y también la inquietud de Gabriel, que ha hecho la pregunta anteriormente, y es, sin ser apocalíptico, pero también tomando en cuenta mucho de lo que han dicho los deterministas tecnológicos sobre que detrás de la tecnología hay un estilo de vida que se está imponiendo en el mundo y que está uniformizando, digamos así, muchas prácticas culturales a nivel general, detrás de la llamada globalización, o si quieres, otros términos que se puedan acoplar a eso. Entonces, ahí va la pregunta o la inquietud: ¿hasta qué punto le estamos haciendo un favor a toda una industria tecnológica mundial que no la dominamos, no la tenemos ni siquiera en Latinoamérica? No somos capaces de producir tecnología, solamente somos consumidores. Pero también, evidentemente, esa tecnología tiene y trae beneficios. Pero ¿cómo ves tú que podríamos equilibrar ambas cosas? Bien, gracias por las consultas. Un ejemplo que quiero poner que me parece ilustrativo es justamente el caso de la Universidad Católica de Cochabamba, que hace 2 o 3 años se preocupó por el tema de que los estudiantes de la Católica, al ingresar a la universidad, puedan tener una materia que se le denominó competencias mediáticas, es decir, que los estudiantes que entran a la universidad al inicio de sus estudios se capaciten mucho más en este manejo, ¿no?, de las tecnologías. Y yo creo que así muy acertado de parte de la Universidad Católica de Cochabamba preocuparse por el tema. Y ahora lo constatamos, ¿no? Ahora lo constatamos, porque ahora sí, mucha gente dice, yo hace años que un poco hablaba del tema, escribí un librito sobre eso, di charlas y demás, pero como que no había mucha receptividad. Pero estos días yo veo que todo lo que decíamos con algunos colegas ahora se está cumpliendo. Se está demostrando qué importante había sido para los ciudadanos aprender de nuevas tecnologías, ¿no? Qué importante. Y yo quiero valorar
la iniciativa que ha tenido la Universidad Católica de Cochabamba hace unos años por preocuparse por los estudiantes para darles cierta cualificación tecnológica que les va a servir en su carrera y en su vida, ¿no? Ahí quería hacer un pequeño paréntesis. Respecto a la otra pregunta de los valores, yo ponía en el ejercicio que hacía de mi investigación como una pequeña denominación del manejo de tecnologías. Decía yo, tiene que ser un manejo útil, responsable, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría mucho con el tema de valores que preguntaban, el tema de la responsabilidad, ¿no? Cuando uno está en el entorno de las redes sociales, por ejemplo, hay mucho daño que se puede hacer a través de las redes sociales. Y de hecho se lo hace, ¿no? Se provoca mucho daño. Hace poco se le censuró un poco un tuit al presidente de Estados Unidos por su contenido. Es decir, nos podemos desbordar, ¿no? Nos podemos desbordar, hacer daño, afectar a la gente, a los adolescentes, etcétera. Podemos hacer cosas malas con las tecnologías. Y ahí viene, yo diría, el tema de la ética, el manejo ético que debemos hacer nosotros, ya más profesionales de la comunicación, respecto a ese uso. Si promovemos acciones, actividades de formación mediática en ciudadanos, tenemos que promover que ellos utilicen estas tecnologías y medios de manera responsable, útil para la sociedad, de manera beneficiosa, ¿no? Criticando los otros usos que se hacen de las tecnologías. Entonces me quedaría con un poco esa reflexión. Manejar, capacitar, que los ciudadanos manejen con ética y con mucha responsabilidad, ¿no? Y ahí pueden venir otros valores. Por ejemplo, el que si yo sé manejar muchas tecnologías, voy a querer tener una convivencia más tolerante con los demás, respetar a los demás, ¿no es cierto? Su vida, respetarlos, no violar, por ejemplo, su honorabilidad que muchas veces se hace por los medios y las tecnologías. Entonces, detrás queda un aprendizaje, un uso de tecnologías muy responsable para mí, ¿no? Muy cuidadoso y con mucha ética. Acerca de lo que Alfonso decía, evidentemente aquí somos más consumidores de tecnología. Un ejemplo que tengo es cuando hice una investigación sobre pueblos indígenas. La mayor parte, una buena parte de las investigaciones de pueblos indígenas habían sido hechas en Inglaterra, para mi sorpresa, y estaban en documentos en inglés, ¿no? Porque siempre vienen aquí investigadores, investigan y lo publican en otros idiomas. Entonces sí, vivimos nosotros rezagados, lo sabemos. En Bolivia tenemos uno de los peores servicios de Internet. Ahora salen noticias de que se está saturando, ¿no? Todo el servicio de Internet, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un mundo en América Latina donde somos consumidores, como decías, de las tecnologías. Pero yo creo que hay que consumirlas, si vale la expresión. Hay que utilizarlas, hay que incorporarlas en nuestras actividades, en nuestra vida. No vamos a aprender de todo respecto a las tecnologías, no sabemos todo respecto a las tecnologías, pero lo que sea necesario para nosotros es bueno que lo aprendamos, ¿no? Es bueno que lo aprendamos, que utilicemos esas tecnologías, que las aprovechemos de la manera más útil que se puede, ¿no? Yo diría eso, Alfonso, es decir, que no vamos de pronto a ser los creadores de las tecnologías, los grandes innovadores del mundo, pero como las tenemos muchas veces a la mano, usémosla, ¿no? Y que los ciudadanos las usen en ese sentido, ¿no? Para beneficio de la comunidad, de la sociedad, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de las capacidades mediáticas, ¿no? Ese es el sentido positivo de este uso. Y esa franja, esa brecha que existe de los países desarrollados con los nuestros va a seguir existiendo. Ahora, por ejemplo, anoche yo estaba en un curso como docente, viendo aplicaciones, aprendiendo algunas cosas, y sabemos que algunos saben mucho más, ¿no? Mucho más. Y tenemos nosotros que aprender y seguir en esa dinámica. René. Muchas gracias, René. Mientras estamos recibiendo otras consultas, tengo una acá en el chat. ¿Vas a tomar o quieres que lea la?
No, Magister, la escribí para no olvidarme la pregunta, pero sí tengo micrófono. Adelante entonces, por favor. ¿Puedes activar la cámara? Mejor. Sí, un ratito, por favor. Ahorita. ¿Se me ve? Sí, adelante. Listo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opina usted, de acuerdo a la coyuntura actual que estamos viviendo, sobre el manejo y la interacción docente-estudiante con la tecnología? Gracias, Brigitte. Y bueno, yo aprovecho de sumar aquí una consulta a colación de lo último que decías tú, René, y de la participación de Alfonso. ¿En qué medida vemos o has podido conocer tú en el ámbito de lo que llamamos normalmente o comúnmente la comunicación comunitaria, popular, alternativa, uso de las tecnologías con este fin, que tradicionalmente habían hecho uso de los medios tradicionales, ¿no es cierto? La televisión, la radio. ¿En qué medida las mayores o menores competencias mediáticas en sectores populares están o no incidiendo en estas iniciativas, emprendimientos de experiencias de comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria? Si has podido ver algo al respecto. Respondiendo a Brigitte, primero, lo que yo veo en este tiempo, como les dije, es digno de una investigación. Hablaba con una amistad que tiene su hijita de 8 o 9 años y me comentaba que algunos papás en esta cuarentena ya estaban cansados de ser profesores en su casa, porque como les habilitaron la educación a distancia a sus hijos, ellos tenían que ser como los profesores en la casa, los colaboradores, ¿no? Y han ido aprendiendo además los papás de nuevas tecnologías. Yo he visto, veo que ustedes, por ejemplo, varios de ustedes, es probable que no hayan tenido experiencia de educación a distancia. Normalmente la educación a distancia se da en posgrados. En las maestrías muchas veces se utiliza estos recursos. Entonces, ni los estudiantes estaban preparados del todo para esta situación, ni los profesores, ni los docentes universitarios, ¿no? Estaban del todo preparados. Entonces, yo valoro mucho lo que ha ocurrido desde ese punto de vista, porque estoy seguro que mucha gente ha llegado a valorar y apreciar el uso de las tecnologías con lo que estamos viviendo, ¿no? Mi opinión es que los estudiantes, por un lado, han visto otra dinámica de vida, incluso con la cuarentena y con sus clases a distancia, ¿no? Otra dinámica y han aprendido, ¿no? Y seguramente el próximo semestre, que será difícil que se vuelva a la normalidad, todos estaremos de mejor manera preparados, digo, en el ámbito estudiantes, profesores, en este tema de la educación virtual, ¿no? Yo creo que vamos a estar más preparados, los estudiantes se van a organizar más, porque yo hablando con estudiantes me decían, no me puedo organizar del todo mis horarios de clases virtuales, hacer mis trabajos, siento que me saturo más que cuando iba a clases en la universidad, estoy con menos tiempo. Los docentes lo mismo, ¿no? Hemos perdido el horario de ir a clases y luego calcular ciertos horarios para hacer ciertos trabajos. Ahora tenemos que estar todo el día alertas a los estudiantes. Entonces yo creo que tiene sus puntos positivos, que ha sido un aprendizaje de golpe. Ha sido, como diríamos, clasificando los tipos de educación, un aprendizaje informal. No teníamos el objetivo de capacitarnos, no tenían muchos ciudadanos ese objetivo, pero han ido aprendiendo. Y me parece muy valioso esto, porque aunque algún rato se vuelva a la normalidad, la educación virtual va a estar como ya más asentada como una opción, no solamente universitaria, sino también en los colegios. Me parece formidable eso. Yo reitero que hace años cuando hablábamos de esto y propugnábamos esto con alguna que otra autoridad, con algunas instituciones, no se lo valoraba, ¿no? Y a veces yo tengo alguno que otro contacto con colegas y me dicen, ¿te acuerdas lo que hablábamos de competencias, capacidades mediáticas? Mira lo que está pasando, ¿no? En este tiempo. Entonces, en síntesis, Brigitte,
yo valoro mucho lo que está ocurriendo desde ese punto de vista, ¿no? No me quiero referir al tema de salud, que realmente es una tragedia lo que estamos viviendo, pero respecto a las tecnologías y comunicación me parece un momento espectacular lo que está aconteciendo, ¿no? Incluso entre las familias utilizan el Zoom para hablar con personas que viven en el interior, en el exterior. Los estudiantes han aprendido a manejar el Zoom que no sabían y no sé, es como un momento muy particular, muy especial, ¿no? Sobre lo que decía Carlos, me parece que en las zonas rurales hay ahora sí mucho más uso de tecnologías. Yo cuando trabajé en las ciudades intermedias rurales de La Paz, veía a los estudiantes con muy buenos celulares, pero muy buenos celulares, varios de ellos. Y yo me quedaba sorprendido en el sentido de que decía, bueno, en un lugar rural que tengan tan lindos celulares, y de pronto, sin quererlo, me puse a averiguar, y claro, los estudiantes de los colegios dicen, yo necesito tener un muy buen celular para hacer mis tareas, para buscar información, para comunicarme con las personas que deseo comunicarme. Muchos de ellos no tenían menos Wi-Fi, entonces su celular era una herramienta valiosa, ¿no? En los medios de comunicación rurales, de lo que yo conozco más la radio, hace años ya se está utilizando bastante Internet para muchas cosas. Antes estaba el satélite, cuando yo trabajé en Herbol, muy fuertemente usado, lo hemos usado en Herbol, de hecho es un sistema satelital Herbol, pero ahora se utilizan otros recursos como Internet, ¿no? No puedo tener a cabalidad una mirada en ese sentido, pero me alegra que Entel haya posibilitado mayores conexiones en Bolivia y que la gente pueda contactarse, ¿no? Yo insisto mucho en que estas capacidades pueden ayudar muchísimo a gente muy humilde que está alejada de las ciudades, puede ayudar muchísimo el uso de estas capacidades. En síntesis, Carlos, no tengo como una investigación, algo que me diga más claramente cómo ha llegado al área rural, solo de mi experiencia, de mi vivencia, puedo decirte que hay importantes avances, ¿no? La brecha digital de acceso se ha reducido. Ahora lo que hay que reducir es la brecha digital de las capacidades de los ciudadanos. Eso es lo que hay que reducir, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes que en este momento están contactados conmigo, algún rato tienen una idea de desarrollar capacidades, de hacer un grupo de trabajo, sería un gran aporte, ¿no? Viendo necesidades de personas que pueden resolver ciertas situaciones con las tecnologías. De ese modo, Carlos, te podría comentar tu consulta. Gracias, René. Sin duda, el tema es urgente, es necesario, en función a lo que consultaba Brigitte, ¿no? En relación a este vínculo, a esta interacción docente-estudiante, en relación a lo que hoy necesitamos en una coyuntura como la que nos toca vivir y que va a tomar un tiempo todavía de estar presente para poder llegar a los sectores más marginados o sectores rurales. Llama la atención a momentos que en lugar de ver la potencialidad de lo que se puede comenzar a hacer, aún utilizando los medios tradicionales como la radio o la televisión, muchas de las personas, una buena parte de la ciudadanía, se empeñe en ver lo negativo, lo que no hay, cuando debiéramos pensar en lo que tenemos y en lo que podemos hacer. La invitación que tú nos haces de pensar en una línea de trabajo sobre esta temática creo que es completamente válida, y ahí está el planteamiento hecho para Alfonso, para nuestros estudiantes. ¿Por qué no impulsar una línea de trabajo en nuestro Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas que tenga que ver con el ámbito de comunicación, de educación, de las competencias mediáticas con estos fines que son tan necesarios en el proceso de construcción de ciudadanía? Entonces, creo que el tema está puesto ahí. Creo que hoy contigo hemos podido hablar de un tema por demás vigente, porque la coyuntura que nos está tocando vivir ha puesto en la mesa de discusión y reflexión la temática de las competencias mediáticas. Lo que tú decías de las dificultades que hoy en los hogares se están viviendo, los padres con niños que tienen que seguir su formación desde casa, o nuestros propios estudiantes en las universidades,
Creo que hay el factor que marca la diferencia en un proceso de educación a distancia sobre la base de soportes virtuales, es que, como bien decías, nos ha agarrado de sorpresa, porque sabemos muy bien que para asumir con responsabilidad y con resultados eficientes estos procesos de formación a distancia, el actor fundamental, que es el estudiante, tiene que tener la conciencia, el compromiso, la autodisciplina de sumarse a este proceso, ¿no? Y cuando nos toca así de sopetón, como podríamos decir, una realidad como esta, claro, muchos estamos en esta transición de cuál era mi dinámica anterior a la que ahora tengo que asumir. Y yo creo que esto, más que las dificultades de acceso, de conectividad o de las competencias mediáticas mismas, creo que este cambio en nuestra mirada a cuál era nuestro proceso formativo es lo que más ha incidido al respecto. No sé si sobre esto quieres hacer algún comentario final, René. Sí, Carlos, gracias. A mí me parece interesante tu idea de cómo tener una línea de trabajo en una universidad como las tienen en otras universidades. De hecho, en la universidad que yo hice el doctorado, hay una línea muy fuerte de comunicación y educación, muy fuerte. La región de Andalucía, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada, esas ciudades que están en Andalucía, la capital es Sevilla, han formado este grupo de trabajo, lo llaman interuniversitario, que se dedica a estas cosas, ¿no? Y hay diferentes proyectos para desarrollar capacidades con ciudadanos, ¿no? Un ejemplo que aquí me parecía también interesante era las personas adultas mayores. Ya hay cursos, ¿no? Para ellos, para que manejen Internet, por ejemplo, y es muy lindo porque yo conozco una que otra persona que tiene su celular, ¿no? Y entra y ve y busca, etcétera, etcétera. Es algo, yo reitero, muy humano, que te hace sentir bien, incluso poder desenvolverte en ese ámbito de las tecnologías. Yo creo que este semestre ha sido como un sacudón para todos. El próximo semestre seguro para docentes y estudiantes va a ser algo parecido, pero ya nos vamos a tener que organizar de otra manera, ¿no? Yo valoro cuando hablo con los estudiantes que ellos no tenían estos hábitos y que los han ido incorporando. Y seguramente cuando nos llegue el receso de medio año, ser como una pausa para luego retomar de una mejor manera este tema, ¿no? Aquí quiero anotar algo que mencionabas, Carlos. Una cosa es la educación virtual, manejar las tecnologías, pero otro es el concepto más global de educación a distancia. Estamos metidos en la modalidad de educación a distancia en este tiempo, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yo me comprometo, yo he escrito un documento sobre educación a distancia para estos tiempos, que lo han repartido en la Universidad Católica a los docentes en La Paz. Y yo me comprometo, Carlos, contigo y con Alfonso, a pedir la autorización para que se lo pueda compartir también con docentes de la Universidad Católica en Cochabamba. Mi preocupación era la siguiente, que yo escuchaba mucho lo instrumental, el uso del instrumento, de la tecnología, y no se hablaba mucho de la educación a distancia, que es algo estudiado, ¿no? Y que requiere de ciertos procedimientos pedagógicos. Entonces me animé poco a poco a escribir y armé un documentito y felizmente se compartió este documentito que es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? No soy el gran experto en educación a distancia, pero me ha tocado hacerlo. Quiero terminar también con dos ideas. Primero, enfatizar en que en este tema de las competencias mediáticas hay otra visión del ciudadano. Es otra visión de las personas. No son las audiencias, los que nos escuchan, no son los receptores en ese clásico esquema de comunicación que llevábamos en clases, sino son personas, son seres humanos que tienen todo el derecho de utilizar, de interactuar con las nuevas tecnologías, que formen parte de su vida las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es otra mirada que se tiene, otra mirada. Como en democracia se dice, el ciudadano elector lo ven solamente como el que va a votar, no lo ven como persona, como ser humano. Entonces, hay que tener, yo enfatizo eso, que hay que tener otra mirada del ciudadano respecto a los medios y las tecnologías. Y también quiero decir que es bueno que compartamos a veces estas charlas porque son conceptos nuevos, distintos para muchas personas.
Y como somos profesionales, es bueno incorporar también conceptos en nuestro desarrollo como estudiantes y como profesionales, ¿no? Estas palabras, competencias mediáticas, educación mediática, alfabetización mediática, etcétera, etcétera, no han sido muy utilizadas en nuestro medio, pero como profesionales, como vamos aprendiendo muchas cosas, también es bueno incorporar en nuestras lecturas, en nuestros trabajos, estos conceptos, ¿no? Y esta mirada de la ciudadanía. Yo podría decir eso, Carlos, y, y reiterar una vez más que eh, incluso en la investigación se puede investigar. Yo quería hacer como una pequeña investigación con padres de familia, por ejemplo, cómo han vivido este tiempo de profesores en sus casas, ¿no? Una bonita investigación resultaría eso, para ver cómo lo han vivido, cómo lo están viviendo, o con los mismos estudiantes, cómo han vivido este tema de la educación a distancia, otra bonita investigación que luego puede servir para implementar procesos de, ¿no? Genial, muchas gracias, René. Sin duda hay mucho por hacer, por avanzar, por construir juntos y creo que queda el compromiso no solo de recibir tu artículo, tu propuesta que has elaborado sobre educación a distancia, sino ir pensando juntos en impulsar esta línea de comunicación, educación y, ¿por qué no, profundizarla en nuestra institución? Vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecer a todos los que han participado, estudiantes, a los profesores que se han sumado, a ti, René, Alfonso, y quiero dar, ya para ir haciendo el cierre de esta tertulia, la palabra a Alfonso para que a nombre de la carrera de la Universidad en Cochabamba se vaya despidiendo y haga el cierre formal. Y finalmente, después de Alfonso, pues tú tendrás la palabra, René, para hacer algunas consideraciones finales. Solo quiero pedir, porque ya se ha hecho una tradición acá en las tertulias, que mientras va hablando Alfonso, vamos escuchando a René, los que podamos, los animo a que vayamos encendiendo nuestras cámaras para que René pueda ir viendo estos rostros que hasta ahora han sido anónimos en su mayoría de con quienes él ha compartido esta mañana. Y al margen de eso, de permitirle a René conocer con quienes ha hablado hoy, a mí me permiten hacer una captura de pantalla que se va a volver la foto oficial de la tertulia para nuestro archivo histórico de estos eventos de celebración de los 30 años. Entonces, Alfonso, para ti paso el micrófono y luego René para el cierre final con lo que tengas a bien compartirnos, y a los demás, por favor, vamos encendiendo las cámaras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Al inicio quería dar solamente unas palabras de agradecimiento y de felicitación, pero como has hecho alusión a un temita que también ha tocado René, voy a permitir dos palabritas más. Nosotros estamos trabajando en el área rural de Tiraque con el programa BLIR. Y uno de los primeros temas que ha salido es precisamente el tema de los celulares, ¿no? El miedo que tienen ciertas generaciones respecto al uso del celular en jóvenes. Entonces, este es un tema pendiente y también es casi una invitación, René, a que si tú quieres explorar un poquito en el área rural en Cochabamba, también podamos contactarnos a futuro para poder hacer algo en ese sentido, porque es un requerimiento de la sociedad. La segunda cosa que quería decir es también una experiencia que se ha hecho en este mismo lugar y que tiene que ver con el uso de la tecnología en ambientes sindicales, que ellos le tenían miedo, qué sé yo, pero se han formado comunicadores comunitarios y ahora son los sindicatos campesinos los que están pidiendo que los formemos en capacidades mediáticas, porque se han dado cuenta de la importancia de eso. Entonces, por un lado está el temor y por otro lado ven el beneficio. Así que, René, es una puerta abierta también si quieres sumarte a estas iniciativas de investigación. Y algunas cosas a nivel de pregrado se están haciendo, pero comentarte esto. Luego, agradecer a Carlos esta posibilidad de tener a René esta mañana conversando con los estudiantes sobre un tema que es importante y que ahora la coyuntura lo ha vuelto todavía más evidente. Entonces, muchas gracias y felicitaciones, Carlos, por las tertulias que han habido y por esta brillante idea de invitar a René también.
agradecerte mucho, René, por tu presencia, que estoy seguro que va a servir de mucho a los estudiantes, sobre todo a los de mi asignatura, pero a los otros también. Así que te agradezco mucho y las puertas de la carrera de comunicación en Cochabamba están abiertas siempre para ti, para iniciativas de todo tipo, charlas, investigaciones, tertulias, cafecitos. Así que esperemos que las condiciones mejoren también para hacerlo, si no virtualmente. Bien, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias por las palabras. Para mí siempre ha sido un gusto, una alegría ir a Cochabamba a visitarlos o algunas veces ir a la universidad como tal por alguna actividad y siempre va a ser así. Le tengo un aprecio muy grande a la universidad en Cochabamba y yo siempre predispuesto a compartir con ustedes, ¿no? Y con los estudiantes lo que yo pueda aportar. Sobre lo que decías de los ejemplos, esto justamente me parece bueno que lo hayas mencionado por la pregunta en su momento de Gabriel, ¿no? ¿Cómo adecuamos todo esto a nuestra realidad? Y las experiencias que me anotas son muy interesantes porque los ciudadanos mismos piden, ¿no? Esta formación, esta capacitación en muchos casos, pero no solamente es lo instrumental, como decía, sino piden para algo, aprender para algo, para que les sea algo útil. En la investigación que he hecho con jóvenes, al hablar con jóvenes, sabemos que los jóvenes usan las tecnologías prioritariamente para el entretenimiento. Eso está muy claro, ¿no? O lo usaban más que todo para el entretenimiento. Hoy en día, con lo que estamos viviendo, las tecnologías se están utilizando fuertemente en el campo educativo. En la educación estamos utilizando las tecnologías. Y quizá mucha gente recién está valorando el tema de las tecnologías, ¿no? Como decía Alfonso, hace tiempo yo mismo escuchaba a personas en medios de comunicación protestar, ¿no? Contra Internet. ¿Cómo eso hace tanto daño a los jóvenes, hace tanto daño a los adolescentes, etcétera, etcétera? La mirada era otra, la mirada era negativa, como en su momento de la televisión, ¿no? La televisión es lo peor, los contenidos, los chicos están tantas horas en la televisión, están siendo perjudicados, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que les diría sería que vamos a romper eso. Vamos a romper eso y vamos a ver las tecnologías con lo que estamos viviendo y otros casos de otra manera. Depende del uso que hagamos, ¿no? Y yo creo, insisto mucho, y gracias por los ejemplos, Alfonso, como vamos cerrando, decirles a los estudiantes que en este ámbito pueden hacer tesis, investigaciones, pueden hacer proyectos, propuestas de trabajo. A veces hay grupos de estudiantes que quieren hacer algún emprendimiento. Un bonito emprendimiento podría ser educación mediática con algunos ciudadanos en los temas que ellos necesitan para que les sea útil, ¿no? Sería muy bonito hacer eso, ¿no? Entonces hay cosas por hacer. Yo no he tenido mucha receptividad, como les decía, con este tema. No he tenido mucha receptividad. Pero bueno, paradójicamente ahora se está viendo qué tan necesario era lo que algún rato hablábamos, ¿no? En algunas reuniones, conferencias, charlas, ¿no? Y ahora recién dicen, oye, ¿verdad que esos temas eran tan importantes? Ahora lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo terminaría con esto, ¿no? Con ese mensaje que les doy a los estudiantes de que se puede trabajar este tema, se lo puede explotar de manera beneficiosa y incorporen conceptos, ¿no? En la materia educomunicación, el mismo término de educomunicación y otros, es bueno incorporarlos e irlos manejando. Por ejemplo, cuando alguien escuche ya alfabetización mediática, ya sabe a qué nos referimos. Educación mediática, competencias mediáticas, capacidades mediáticas. Los ciudadanos tienen derecho a esto, ya. Es otra mirada muy bonita la que se va construyendo, ¿no? Finalmente, para cerrar, felicitarles, ¿no? Porque por los 30 años de la universidad, ¿sí? Es una cosa, les digo, excepcional, muy linda. Vivir estas experiencias y conmemorar estos años de trabajo, ¿no? La carrera de comunicación de Cochabamba seguramente que tiene mucho potencial. Hay estudiantes de La Paz que se han ido a Cochabamba a estudiar, conozco a algunos, los he visto por allá, siempre muy buenos comentarios.
¿no? Pero como a veces los educadores decimos, depende mucho del estudiante lo que aprenda. En las clases virtuales, por ejemplo, yo les digo, les insisto, yo estoy dando la charla para todos, depende del estudiante el aprendizaje, ¿no? El docente da para todos y depende del estudiante el aprendizaje. Así que me parece muy linda esta iniciativa de hacer estas tertulias, ¿no? Simplemente eso de mi parte. Les agradezco, Alfonso, Carlos, y bueno, siempre predispuesto a compartir lo que sea necesario, a distancia o en su momento, llegado el momento, también cuando estemos por Cochabamba. ¿Ya? Les agradezco profundamente, y a los estudiantes, mis abrazos cordiales, a estudiantes que estaban un poco analfabetos en la educación a distancia y que ahora ya nos hemos alfabetizado un poco más, ¿no? Una palabra medio dura, pero nos hemos alfabetizado y eso es algo positivo y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Con nuestros estudios, nuestra formación. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Carlos, y a los que los estoy viendo también saludos, los que me están escuchando. Saludos cordiales desde La Paz. Muchísimas gracias, René, una vez más. Ya nos vamos despidiendo. Parece que hoy estamos algo tímidos. A los que todavía no han activado la cámara, si se animan a hacerlo en los últimos segunditos, mientras nos vamos despidiendo, para tomar nuestra captura de pantalla. Pongan su mejor rostro, por favor. Voy a hacer la captura. Bueno, entiendo que algunos realmente no pueden, pero los que pueden, por favor, hagámoslo. A ver, 1, 2, 3, ok. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ir despidiéndonos. Agradecemos una vez más a René por su participación, por su compromiso, su disposición de colaborarnos y sumarse al festejo de los 30 años. Alfonso, por sumarte a esta actividad con tu curso. Paola, también con tu curso del taller de expresión y facilitación, a mis estudiantes de proyectos, a todos quienes han participado esta mañana. Que Dios los bendiga, cuidémonos, cuidemos a nuestras familias y seamos responsables en este tiempo que es necesario que como ciudadanos asumamos nuestras responsabilidades. ¿Sí? Adiós, que todos estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Alfonso. Hasta